¿Qué tal? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a ver tejido muscular. Presten atención a esta imagen. En una de las diapositivas, eh, más adelante, vamos a ver a qué hace referencia. Bueno, el tejido muscular es uno de los 4 tipos de tejidos básicos, ¿se acuerdan? Los tejidos fundamentales. El principal origen del tejido muscular es mesodérmico. Ustedes fíjense que la célula muscular, así como veíamos también en tejido nervioso, algunos componentes de la célula muscular reciben nombres también especiales, como veíamos en el caso de la neurona. Aquí, por ejemplo, la membrana celular, van a ver que se la menciona muchas veces como sarcolema, al citosol o citoplasma como sarcoplasma, y al retículo endoplasmático liso como retículo sarcoplasmático. Entonces ustedes saben que cuando ya se haga alusión a alguno de estos términos, nos estamos refiriendo a una célula muscular. Otra de las particularidades que tiene también el tejido es que generalmente a las células se la conoce como fibra muscular, ¿sí? Entonces, no hay que confundir el concepto que habíamos visto en tejido conectivo, principalmente el concepto de fibra, ¿sí? Que está asociado sobre todo a distintas proteínas, a macromoléculas, con el concepto que se le da aquí de fibra, que nos referimos a células. Entonces, esto para que tengan la precaución, yo en la clase voy a tratar de hablar más de células que de fibra, pero si hago alusión a fibra muscular, me estoy refiriendo a una célula muscular, ¿sí? Y para que tengan presente también cuando ustedes estudien y lean de los distintos libros que pueden manejar estos términos para que no se confundan. Se distinguen 3 tipos principales de tejido muscular. Van a ver que este tejido es bastante simple, o bueno, esta unidad del programa es una unidad bastante simple, pero el tejido muscular, al ser un tejido fundamental, un tejido básico, va a estar presente en otros tejidos. Entonces es muy importante que ustedes conozcan bien lo básico del tejido muscular para poder entender después la estructura y la funcionalidad de distintos órganos del cuerpo. Entonces, se clasifican 3 tipos: esquelético, o sea, estriado esquelético, un estriado cardíaco y liso. Bien, ustedes pueden ver en estas imágenes las estrías características de un músculo justamente estriado. Este también es estriado, ¿sí? Van a ver que no es una estructura lisa como en este caso. Entonces, entre los dos estriados tenemos al que es esquelético y al que es cardíaco. El nombre de alguna manera da indicio de la localización de este tejido. Al estriado esquelético lo vamos a asociar principalmente al esqueleto, y el estriado cardíaco está ubicado en el corazón. Y el liso está asociado principalmente a las distintas vísceras del cuerpo, ¿sí? Vamos a ir haciendo hincapié en características de cada uno de ellos. Vamos a hacer una descripción general y después vamos a entrar en detalle sobre todo lo que tiene que ver en la maquinaria de contracción de estos tejidos, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan que el músculo esquelético, estriado esquelético, sus células son sobre todo cilíndricas, lo están viendo acá, ¿sí? Las fibras musculares son cilíndricas, son largas, bien, presentan estrías transversales, de ahí el nombre, si lo están viendo acá. Son multinucleadas, o sea que cada célula muscular del músculo esquelético, estriado esquelético, está constituido por numerosos núcleos, y eso tiene que ver con el origen embrionario de estas células. Estas fibras musculares generalmente están asociadas a una contracción rápida y vigorosa, ¿sí? Del todo o nada. Eso también es muy importante. Nosotros, el, la fibra muscular, cada célula se contrae o se relaja, ¿sí? Lo que podemos regular nosotros, o sea, cuando tenemos un músculo, lo vamos a ver en una imagen más adelante, el músculo, por ejemplo, el bíceps, ¿sí? Nosotros
vamos a usar el bíceps para un movimiento, pero no es lo mismo ese bíceps cuando la fuerza que tiene que ejercer o el movimiento necesita que ese músculo se comprometa más porque es mucho más pesado lo que tiene que levantar. El bíceps va a reclutar una determinada cantidad de fibras musculares. Bien, o sea, cada una de sus fibras se va a contraer o se va a relajar, ¿sí? Pero la cantidad de fibras que se van a reclutar va a depender del movimiento y de la fuerza que tenga que hacer ese músculo. Eso es muy importante, o sea, a nivel de cada célula es del todo o nada, se contrae o no, ¿sí? Pero a nivel del músculo, o sea, de un conjunto de fibras musculares, un conjunto de células musculares, va a depender la cantidad de fibras de la fuerza que tenga que hacer ese músculo. Eso es una cuestión también de economía, ¿bien? No tiene sentido involucrar la misma cantidad de células para tomar una lapicera que para levantar, por ejemplo, un libro, ¿sí? El esfuerzo que uno tiene que hacer es mayor, o la fuerza que tiene que hacer es mayor cuando necesita levantar un libro, sobre todo si es un libro pesado. Entonces la cantidad de fibras musculares que se van a ver involucradas van a ser mayores que cuando uno tiene que tomar, por ejemplo, un objeto liviano como una hoja o una lapicera, ¿sí? Algo muy característico también al estar asociado al esqueleto, acuérdense que el esqueleto tiene que ver con el movimiento, con el poder trasladarse, es que la inervación es voluntaria, o sea, está bajo la voluntad nuestra. Nosotros decidimos si queremos o no queremos mover el brazo. Por supuesto, van a ver después en sistema nervioso, sobre todo en fisiología, que existe lo que es el arco reflejo. ¿Sí? El arco reflejo que es de alguna manera inconsciente y también se ve involucrado el tejido muscular esquelético, pero en general, cuando uno quiere hacer un movimiento, ¿sí? Recurre a un músculo estriado esquelético. Bien, el otro músculo estriado es el cardíaco. Las particularidades de este tejido van a ver que comparten justamente con el anterior que presenta estrías transversales, ¿sí? Van a ver que son como rayitas que se ven al microscopio óptico. En este caso no son multinucleadas sus células, sino que presentan un núcleo central. Las células siguen siendo cilíndricas, también largas, pero tienen una particularidad que las diferencian de estas otras, que son ramificadas, ¿sí? Participan de una contracción rápida, pero además rítmica, porque está justamente en el corazón, y en el corazón eso hace que también su inervación sea involuntaria, o sea, ninguno de nosotros está pensando ahora que tiene que darle la orden al corazón de que lata o que se relaje, ¿sí? Es totalmente involuntario. Bien, vamos a ver otras particularidades que tienen que ver con esto de las ramificaciones y con estas líneas más intensas, que ojo, no son las estrías, sino que en el cardíaco justamente son los discos intercalares. Tanto la presencia de células que son uninucleadas, que tienen el núcleo en posición central, y estos discos intercalares o discos, ya lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, son características que permiten distinguir el estriado cardíaco del estriado esquelético. ¿Sí? Es muy importante porque los dos al microscopio óptico presentan estrías. Y el tercer tipo de tejido muscular que podemos encontrar es el liso. Justamente sus células son más bien, no son cilíndricas, sino fusiformes, ¿sí? Son como alargadas. Es liso porque no presenta estrías, o sea que tienen una superficie eh, homogénea al microscopio óptico, o sea que no tiene esas estrías transversales. También tiene un núcleo central, al igual que el esquelético cardíaco, y participan generalmente en contracciones lentas y sostenidas. Y la inervación también es involuntaria. Recuérdense que el músculo liso está asociado sobre todo a la musculatura de las vísceras. Entonces, también, ninguno de nosotros está pensando ahora si su estómago se tiene o el intestino tiene que hacer peristaltismo o no. Esa musculatura lisa que está formando parte de la pared de, del órgano, del tubo digestivo, es totalmente involuntario. ¿Sí? Eso es, estas serían como las características más sobresalientes y lo mínimo que ustedes tienen que conocer de cada uno de los tipos de tejidos musculares.
El músculo estriado esquelético, si ustedes se fijan, empiezan a diferenciarse cuando unas células mesenquimáticas, o mesenquimales, que también se denominan así, conocidas como mioblastos, mio porque justamente hace alusión a el músculo y blasto porque es una célula sin diferenciar, esos mioblastos se empiezan a alinear y se empiezan a fusionar. ¿Se acuerdan que yo les decía que el hecho de que las células del músculo esquelético estriado tengan varios núcleos, sean multinucleadas, tiene que ver con su origen embrionario? Bueno, acá está la explicación. Esos mioblastos empiezan a fusionarse y forman unos miotubos, ¿sí? Esos miotubos después sintetizan proteínas que van a formar los miofilamentos y gradualmente comienzan a mostrar las estrías estas transversales, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esas estrías transversales vamos a ver que tienen que ver con la composición, la disposición de los miofilamentos dentro de la célula muscular. Miofilamentos, o sea, son proteínas filamentosas, bien, propias del músculo o que son características de los músculos. No quiere decir que no estén en otras células, pero son las características más abundantes en estas células. Entonces, de esa forma se diferencian estas células y justamente al tener varios núcleos y al tener todo su citoplasma, esta célula ocupada por la maquinaria de contracción, porque esta célula se especializa justamente en la contracción y para eso tiene estos miofilamentos, cuando estos miofilamentos se empiezan a sintetizar y la célula se diferencia, cuando termina de diferenciarse la célula, son tantos los miofilamentos que desplazan a los núcleos en la periferia. Entonces son células multinucleadas con sus núcleos en la periferia, no son núcleos centrales como veíamos en otros tipos de tejidos. Bien, parte de la población de los mioblastos no se fusionan, o sea, no todos los mioblastos, no todas esas células mesenquimáticas embrionarias se fusionan para dar músculo. Algunas se mantienen como células satélites que son células mesenquimales, o sea, son como las células madre que van a seguir asociadas o ubicadas en la superficie externa de las fibras musculares dentro de la lámina externa que está desarrollándose, y estas células satélites son las que van a poder proliferar y producir nuevas fibras musculares cuando se produzca una lesión muscular, ¿sí? Porque justamente como mantienen su característica de pluripotencia, son las que pueden dar lugar a una regeneración del músculo. Vamos a ver cómo se organiza el tejido conectivo a nivel macroscópico principalmente, ¿sí? Y en relación al tejido conectivo. El tejido conectivo es muy importante en la organización del tejido muscular porque eso va a permitir lo que yo les decía recién, que en un músculo, ¿sí?, que es un conjunto de células musculares, un conjunto de fibras musculares, en un músculo uno pueda tener como paquetes de fibras musculares y de acuerdo a la presión, a la fuerza que tenga que ejercer ese músculo, la cantidad de paquetes o fascículos musculares que se va a necesitar va a estar delimitada por ese tejido conectivo, ¿sí? Entonces como que el músculo tiene por un lado un tejido conectivo muy finito que está rodeando cada fibra muscular, ¿sí? Esto es una fibra muscular, una célula, ¿ven? Tenemos justamente los núcleos, podemos tener una célula satélite acá. Ese tejido conectivo, que es una capa muy finita que está rodeando a cada célula, estos circulitos que ven acá, ojo, no confundirse, son los miofilamentos. Entonces, cada una de sus fibras musculares en un músculo está rodeada por un tejido conectivo. Ese tejido conectivo recibe el nombre de endomisio, ¿sí? Es un nombre particular. Lo van a ver después como endocardio, por ejemplo, en el caso del corazón. Acá, en el músculo, se llama endomisio. Endo de interno, o sea, lo más interno, y misio tiene que ver con el tejido muscular. Entonces, cada una de estas células, ¿ven?, que justamente son como celditas, está rodeada por su endomisio. A su vez, un conjunto de estas fibras musculares rodeadas cada una por su endomisio van a estar rodeadas por otra capa de tejido conectivo, que es esto, que se conoce como perimisio. O sea, endomisio lo más interno, el perimisio es lo que está rodeando varias células, cada una de ellas rodeada por su endomisio, y ese conjunto de fibras musculares que ven acá, ¿sí?,
que está rodeada por su tejido conectivo, su perinicio, forma lo que yo les llamaba, les decía recién, el fascículo muscular o un paquete muscular. Esos fascículos a su vez van a estar agrupados y rodeados todo por otro tejido conectivo que es el más externo y que se conoce como epinicio, epi de superficie. Entonces es muy fácil que ustedes se acuerden, de afuera hacia adentro es epi, peri y endo, o de adentro hacia afuera, endo, peri y epi. Bien, entonces ese tejido conectivo está justamente reuniendo todos los fascículos musculares para formar el músculo en particular. Por ejemplo, el bíceps, ¿sí? Entonces, nosotros, si dependiendo de cada una de estas células, ¿sí? Se contraen o se relajan. Es todo o nada, es la teoría de todo o nada. Pero la cantidad o el peso que tenga que levantar este músculo va a definir qué cantidad de fascículos se van a ver involucrados. Entonces, posiblemente, como les decía, si es algo liviano como una hoja de papel, con un solo fascículo es suficiente. Entonces, la inervación, van a ver después más adelante, justamente una terminación nerviosa es como que está inervando varios fascículos musculares. Entonces, dependiendo de la estimulación, o sea, del peso que tengan que levantar, se van a estimular 1, 2, 3, 4 o todos los fascículos que forman ese músculo. Bien, eso es muy importante. Esto también, ustedes fíjense, el tejido conectivo va a mantener las fibras musculares unidas y esto permite que sea como un conjunto y bueno, la unidad es algo como muy trillada la frase, pero la unidad hace la fuerza y es verdad. El hecho de mantener todas estas fibras musculares unidas permiten que sean mucho más fuertes que considerándolas por separada. Entonces, ese tejido conectivo mantiene las fibras musculares unidas y eso posibilita que la fuerza de contracción generada por cada fibra muscular, ¿sí? Por cada célula, actúe en todo el músculo. Y a su vez también permite transmitir la fuerza generada a otras estructuras, porque si ustedes están viendo, este epimicio, además de permitir que discurran por él las arterias, los vasos linfáticos, los nervios, ¿sí? Como también en el perimicio, ¿sí? El tejido conectivo siempre está asociado a vasos sanguíneos, también a terminaciones nerviosas. Pero además de eso, el tejido conectivo que está rodeando al músculo, sobre todo el epimicio, va a permitir relacionar, ¿sí? Y transmitir la fuerza del músculo a otras estructuras como por ejemplo un tendón y en definitiva un hueso. Entonces, el tejido conectivo es muy importante porque le da la unidad, pero además permite transmitir esa fuerza. Bueno, acá tienen otro esquema como para insistir un poco en el ejemplo en donde se ve son varias miofibrillas que forman una fibra muscular, o sea, una célula. Cada una de esas células rodeada por un endomicio. El conjunto de fibras musculares o de células musculares rodeadas por el perinicio van a formar un fascículo muscular. Y después, varios fascículos musculares van a dar lugar a un músculo rodeado por su epinicio. Bien, acá vemos un corte teñido con hematoxilina y eosina con 200 de aumento, en donde ustedes están viendo, por ejemplo, los distintos componentes. ¿Ven? El endomicio, acá cada una de estas células, cada una de estas estructuras es una célula. Ven que en algunas se ha cortado el núcleo, se puede ver el núcleo, porque bueno, depende a qué nivel sea el corte. Entonces, como es multinucleada, aparecen varios núcleos porque es fácil que cuando se haga el corte se pase por un núcleo. Entonces, esto es un endomicio, esto bien finito que está acá, esto es bien finito que está acá. Bien, este es perinicio, ¿ven? Este es un perinicio y esto ya es un epinicio. Es mucho más grande y está por fuera, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo están viendo los vasos sanguíneos para demostrar de alguna manera que la irrigación sanguínea es muy importante en el tejido muscular. Acá lo que se ha hecho es inyectar en los vasos sanguíneos un polímero plástico oscuro, ¿sí? Con un color muy intenso, antes de tomar la muestra del músculo y de procesarla para hacer el corte histológico. Entonces se puede ver muy bien todas estas líneas que se ven teñidas de oscuro, son capilares, que están presentes en el endomicio, que rodea a cada fibra muscular, porque acá están viendo
Miren las estrías de bien que se ven, ¿sí? Se ve como estriadito y se ven los núcleos. Bien, son células, acá cada una de estas son fibras musculares. Y cada una de estas líneas que se ven bien oscuras es el endomicio. Este es un endomicio, este es otro, este es otro. Y por ese endomicio discurren todos los capilares sanguíneos. Un poco para ilustrarles cómo se vería el tejido muscular. Acá, por ejemplo, están viendo una sección longitudinal de un músculo estriado. Se ven perfectos, ¿sí?, las estrías. Ven que tienen una banda que se conocen como bandas A, que están intensamente teñidas, intercaladas por bandas claras que se conocen como bandas I. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, la flecha está marcando esta banda clarita y la A está marcando las bandas oscuras. Si nos movemos acá, esta sería una banda A, esta sería otra banda A y en el medio una banda I. Esto es un núcleo, por ejemplo. Acá están viendo un fibroblasto, ese es el núcleo de un fibroblasto. ¿Ven? Acá hay un núcleo de la célula muscular. Prácticamente acá estamos viendo 3 fibras musculares, o sea, 3 células. Esta es una, ¿se acuerdan que eran cilíndricas? Esta es una, este es el límite, esta es otra y esta es otra, que está acá abajo. ¿Sí? Entre estas dos hay un fibroblasto. Se está viendo justamente el núcleo del fibroblasto. Estos son los núcleos de las células musculares. Esta, acuérdense que está en la periferia, entonces este es de esta célula y este posiblemente sea de esta célula. Bueno, acá con un poquito de más aumento y con otra tinción, la tinción de Fiemsa, en donde cada fibra se ve que está formada más o menos por 3 o 4 miofibrillas. O sea, ahora estamos viendo, esta es una fibra muscular, o sea, una célula muscular, esta es otra, y esta es otra fibra muscular. Si ustedes se fijan, ahora acá están viendo miofibrillas. Acá hay una miofibrilla, otra miofibrilla y otra miofibrilla. ¿Sí? Y están alineadas, o sea, están todas paralelas y son paralelas al eje longitudinal de la célula. ¿Sí? Las miofibrillas se disponen de manera paralela al eje longitudinal de la célula y sus estrías, si ustedes se fijan, están alineadas pero con un pequeño desfasaje. ¿Sí? No es un arreglo tan perfecto que se vean esta miofibrilla perfectamente alineada con esta, entonces la estría se vea de manera una línea recta perfecta. No. Las miofibrillas vamos a ver que son como conglomerados, grupos de varias macromoléculas, pero muchas de ellas son fibrilares, que también tienen una disposición así longitudinal, paralelas entre ellas, sobre todo de macro, vamos a ver, de miofilamentos delgados y miofilamentos gruesos, que se acomodan y la disposición de esa macromolécula hace que aparezcan las estrías. Pero ese arreglo no es perfecto, entonces las estrías están así, como no es una estructura así una línea recta. Bien. Bueno, acá estamos viendo ya una microfotografía al microscopio electrónico de transmisión, en donde se ha aumentado 24.000 veces lo que estábamos, la fibra muscular, y ya empezamos a ver lo que yo les decía. Las bandas más oscuras son las bandas A y las bandas más claras son las bandas I. ¿Sí? Entonces, entre dos bandas A hay una banda I. Pero ustedes fíjense que en realidad, ahora en la banda I, ya no es una banda homogénea, sino que tiene algo en el centro, que se conoce como banda Z. ¿Bien? Para que vayan viendo, por supuesto, bueno, acá tienen mitocondrias. Acá vamos a ver que en la A también no es una estructura homogénea. Al microscopio electrónico podemos ver que esa banda oscura que se veía, esa estría oscura que se veía en el microscopio óptico, tampoco es homogénea, sino que tiene una banda H. ¿Sí? Entonces ya vamos sumando componentes a esta estructura que en realidad tiene que ver con la disposición de estos miofilamentos. Ya lo vamos a ver con detalle. Pero los miofilamentos yo insisto mucho porque no quiero que se confundan, la miofibrilla es una célula o una fibra muscular que está compuesta por miofilamentos. A su vez, esos miofilamentos son un arreglo de varias proteínas, pero la más importante y la que le dan estas características tienen que ver con moléculas que son
miofilamentos gruesos y miofilamentos delgados, ¿bien? Que tienen que ver con la miosina y tienen que ver con la actina fibrilar, ¿sí? La actina, acuérdense que tenemos fibrilar y tenemos también granular. En este caso, la actina fibrilar es la más importante. Vamos a ver que hay otras moléculas que son muy importantes para el funcionamiento de esta célula, que tienen que ver con la tropomiosina y con la troponina. Bien, pero esto ya lo vamos a ir viendo en las diapositivas de más adelante. Acá lo importante que a mí me gustaría que ustedes presten atención es que la miosina, la molécula de miosina, si ustedes se fijan, tienen como una especie de, o una forma de bastón o de callado, en donde tenemos el tallo y tenemos la cabeza. El tallo es esta estructura que estamos viéndola acá, que se agrupa y da justamente esa estructura filamentosa, ¿bien? Y la cabeza es una estructura globular que está unida al tallo con un ángulo, ¿sí? Acá hay un ángulo. Ese ángulo es importante en el momento de la contracción. Ustedes ténganlo presente y acuérdense. Además, estas cabezas de miosina tienen sitios que reconocen a la actina. ¿Y por qué son importantes estos sitios? Porque la actina va a ser el cofactor que le va a permitir a las ATPasas que están acá, ¿sí? Esta cabeza de miosina, como ven, es muy compleja, tienen sitios de unión a ATP, ¿sí? Son ATPasas que van a permitir, ustedes saben que el ATP es la moneda energética, entonces si estas moléculas pueden unir ATP y tienen ATPasas, o sea, moléculas que hidrolizan el ATP, esa hidrólisis del ATP va a generar energía. Y esa es la energía que se necesita para contraer a la célula. Entonces, para que estas ATPasas que están en la cabeza de las miosinas puedan actuar cuando unan el ATP, necesitan como cofactor a la actina. Entonces, la cabeza de miosina además tiene un sitio de reconocimiento y de unión actina. Bien, que generalmente está enmascarada por la conformación que tienen otras moléculas que están formando parte de esta estructura, que son la tropomiosina y la troponina. ¿Ven? La troponina es esta y la tropomiosina es esta, la verde. Entonces, vamos a ver, yo me adelanto, pero para que ustedes ya vayan entendiendo el mecanismo, van a ver que cuando llega el calcio al citoplasma de la célula muscular, el calcio se une a la troponina al unirse a calcio cambia su conformación y hace que la tropomiosina se desplace. El desplazamiento de la tropomiosina deja expuesto estos sitios de unión actina de la cabeza de miosina, entonces ahí sí se puede unir la miosina a la actina y se produce la reacción esta de hidrólisis del ATP. Se libera energía y se produce la contracción. Y así, de manera cíclica, eso permite que la célula, la miofibrilla, se contraiga y se relaje. Bien, entonces, un miofilamento grueso, que sería esto, ¿sí? Está formada más o menos por 200 a 500 moléculas de miosina. O sea, ustedes ven cada uno de estos filamentos gruesos, porque nosotros decíamos que en la fibra muscular tenemos filamentos gruesos y filamentos finos. Los filamentos gruesos están formados principalmente por miosina y los filamentos finos o delgados están formados principalmente por actina. Bueno, los gruesos están formados por 200 a 500 moléculas de miosina. Y los delgados, ¿sí? Están formados por la actina que les decía, por la tropomiosina y por la troponina. Bueno, entonces, acá tenemos que hablar de algo que es muy importante que se conoce como sarcómero. Ustedes habrán notado que en cada, o van a ver, que en cada tejido, en cada sistema, uno trata de clasificar cuál es la unidad estructural. Incluso a veces uno va un poquito más lejos y dice unidad estructural y funcional, o sea, cuál es la estructura más pequeña que reúne las características del tejido del que estamos haciendo mención. Entonces nosotros decíamos, bueno, la neurona es como la unidad estructural del tejido nervioso, porque la neurona cumple y reúne las características principales que le permiten al sistema nervioso llevar adelante su función. Por supuesto que no está sola, ¿sí? Nosotros ya hemos visto cómo se compone el tejido nervioso. Bueno, acá, si nosotros hablamos de la unidad estructural, incluso funcional del tejido muscular, tenemos que hacer alusión al sarcómero. Bien, el sarcómero es una estructura justamente que está entre dos líneas Z,
¿Se acuerdan que yo les mencionaba que la línea Z está en el medio de las bandas I? O sea, volvamos. Las estrías, ¿por qué se ven las estrías? Porque nosotros en microscopio óptico podemos ver bandas A que son oscuras y en el medio bandas más claras que son las bandas I. ¿Sí? O sea, tenemos una banda A, otra banda A y en el medio una banda I. Por supuesto, dentro de la banda A hemos dicho que tenemos también una banda H. Y dentro de la banda I tenemos esta línea Z. Entonces, la estructura que está comprendida entre dos líneas Z, o sea que abarca parte de una banda I, toda una banda A y parte de otra banda I, eso se conoce como sarcómero. Esa es la unidad estructural y funcional de la miofibrilla. Está entre 2Z, como les decía, y mide más o menos 2,5 micras de largo. Bien. Bueno, en este diagrama van a ver ustedes que cada fibra muscular contiene varios haces que son paralelos y se conocen como miofibrilla, como yo les he mencionado. ¿Sí? Entonces, estamos viendo justamente, este es todo un músculo, vamos, este es el epimicio, ahora pasamos al perimicio, ahora pasamos al endomicio. En el endomicio, que es este que están viendo acá, ¿sí? Van a ver que esta es una fibra muscular, una célula que es cilíndrica. Dentro de esa célula, ¿por qué es cilíndrica? Porque tiene miofibrillas que son estructuras cilíndricas. Entonces, esta disposición justamente de estas miofibrillas, de cada miofibrilla, que se forma por la unión en serie de varios sarcómeros, ¿ven? Nosotros hemos dicho que los sarcómeros están entre las líneas, entre los discos Z. Entonces, este es un sarcómero, este es otro sarcómero, este es otro sarcómero, y así, uniendo varios sarcómeros, formamos una miofibrilla. Bien, están separados por esos discos Z y contienen filamentos gruesos y filamentos finos o delgados que se van a superponer en ciertas regiones. Y eso es lo que le da justamente esa superposición, es lo que le da la característica a la banda A, que la están viendo acá, la banda A, hemos dicho que no es homogénea, que tiene justamente una zona o una banda H, es esta que están viendo acá. Entonces, la banda A es lo más oscuro. ¿Y por qué lo más oscuro? Porque ahí se superponen, ustedes si se fijan, las miosinas que están acá, de este color, y todo lo otro en color rojo con celeste son los filamentos delgados. Entonces, la banda A es lo más oscuro porque justamente es donde se solapan y se superponen todos los componentes de la maquinaria de contracción, ¿sí? Esto y esto. Pero si ustedes se fijan, decíamos que en la zona tiene una zona H que es más clarita porque solamente hay miosina. Bien, entonces eso es lo que le da las características que nosotros vemos al microscopio electrónico. Si ahora pensamos en la banda I, se fijan acá la banda I, es más clarita porque justamente es menos densa. Al estar formada solamente por filamentos delgados y por otra proteína que es, ustedes saben, la proteína más grande del cuerpo humano, que es la titina, o sea, el RNA mensajero más grande de la especie humana está constituido por el RNA de la proteína titina, es lo que ven en verde acá. Si ustedes se fijan, tenemos el disco Z, y acá otro, que es lo que define un sarcómero, y unido a ese disco Z tenemos los filamentos por un lado de actina, ¿sí? Que se unen, ven que están unidos acá, y a su vez los filamentos gruesos también se unen al disco Z, mediada esa unión por la titina, o sea, no lo hace directamente. Entonces, esa disposición que ustedes ven, este arreglo de estas proteínas, son en definitiva, ese arreglo es en definitiva lo que permite ver las estrías después en el microscopio, ¿sí? Entonces, si nosotros cortamos, por ejemplo, a nivel del disco Z, acá tienen para que hagan el ejercicio. ¿Qué esperamos ver? Si nosotros cortamos por el disco Z, ¿qué esperamos ver? Titina y filamentos de actina. Entonces, en verde la titina y en rojo los filamentos de actina. Si nosotros, por ejemplo, ahora cortamos en la línea, en la zona H, ¿sí? Si nosotros cortamos en la zona H, ¿qué vamos a ver? Solamente miosina, y es lo que están viendo acá. ¿Ven? Si cortamos en la parte de la banda A, por ejemplo acá en lo característico de la banda A, vamos a ver miosina, o sea, filamentos gruesos y filamentos finos, formados principalmente por la actina. Entonces, eso
es muy importante que ustedes tengan claro por qué se forman cada una de estas bandas y no que las estudien de memoria, ¿sí? O sea, tienen que saber, si ustedes van de lo general a lo específico va a ser más fácil. O sea, al principio en un microscopio óptico veíamos estrías. Esas estrías se forman ¿por qué? Porque hay una sucesión de bandas oscuras con bandas claras. Las bandas oscuras se llaman A y las bandas claras se llaman I. Cuando pasamos a un nivel de mayor resolución, aumentamos, miramos con mayor aumento ese tejido, vamos a ver que ahora ya aparecen otros componentes dentro de la banda A y dentro de la banda I. Dentro de la banda A aparece una zona más clara que la zona H. Dentro de la banda I aparece justamente otra estructura que es un disco Z. Entonces, además, entre disco Z y disco Z se forma un sarcómero. Bien, la actina está asociada a la troponina y a la tropomiosina, la actina fibrilar, ¿sí? La actina se une al disco Z y la miosina, que son los filamentos gruesos, se une al disco Z a través de una proteína que se conoce como titina. Bien, entonces con el microscopio electrónico de transmisión, cuando nosotros hacemos un corte oblicuo de miofibrilla, vamos a ver que aparecen bandas A, lo están viendo acá, y bandas I. ¿Sí? Si nosotros cortamos oblicuamente, vamos a ver que aparecen bandas A y bandas I. ¿Sí? Y tienen como un patrón hexagonal que indica la relación entre los miofilamentos delgados y los gruesos con otras proteínas. Bien. Bueno, esto tiene un aumento de 45.000 por, para que no lo he puesto ahí, pero para que ustedes sepan. Entonces, la organización molecular de los sarcómeros produce diferencias de tinción que provocan la banda de tinción o de marcación oscura y clara que se ve en la microscopia óptica, y también al organizarse de esta manera, esta zona es mucho más electrodensa que esta, ¿sí? Y a su vez, esta es menos electrodensa que esta. Entonces, esa disposición, yo quiero reiterar porque es muy importante que conozcan la estructura del sarcómero, ¿sí? Que les quede claro cómo se disponen las moléculas, las proteínas, porque además, entendiendo esto, van a entender cómo se da el proceso de contracción. Bueno, el microscopio electrónico lo ven también. ¿Sí? El disco Z, la banda clara que es la banda I, una banda más oscura que la banda A, pero que no es homogénea, sino que tiene una zona H, ¿sí? Esta zona, la banda I tampoco es homogénea, sino que tiene una línea más oscura que el disco Z, repitiendo un poco más de lo que ya vimos, pero para que quede claro y se entienda. Ahora hay algo muy importante, nosotros ya tenemos los componentes del citoplasma o parte de los componentes, sobre todo de la maquinaria de contracción de la fibra. Pero estas miofibrillas de alguna manera tienen que enterarse cuando se tienen que contraer o no. Y se acuerdan que yo les decía que la manera en que se enteran, en que se tienen que contraer, es por la llegada de iones calcio. Entonces, si ustedes se imaginan, es muy importante que cuando se le dé la señal a la fibra muscular que se contraiga, esa fibra muscular a su vez pueda transmitir esa señal de la manera más rápida en todo su citoplasma, para que todas sus miofibrillas se contraigan a la vez, al unísono. Si no, no va a tener sentido. Si la fibra muscular va a tener algunas miofibrillas que se van a contraer y otras en ese momento se van a relajar, eso va a ser como una sincronía que no va a ser productiva. Entonces, ¿de qué manera se asegura la fibra muscular que todas sus miofibrillas se enteren al mismo tiempo, en simultáneo, que tienen que contraerse? O sea, ¿cómo logra esa fibra muscular que llegue calcio a todas sus miofibrillas? Y lo logra justamente con un sistema de un retículo endoplasmático liso, que es el que alberga el calcio, ¿sí? Ramificándolo. ¿Sí? Lo que hace es llegar a cada una de sus miofibrillas con retículo endoplasmático. Entonces, cuando se recibe la señal, que en realidad la recibe por inervación en la superficie, van a ver que hay como unos agujeritos que son justamente, que se lo conocen como túbulo T. Ese túbulo T es como una invaginación. Ustedes imagínense en un guante, el dedo, ¿sí? Que ustedes ven que es con un agujerito y que la pared del guante se extiende para cubrir el dedo. Entonces, eso es lo mismo acá. Hay una invaginación, es como que nosotros acá metiramos el dedo y logramos introducirnos a la fibra muscular. Eso logra
trasladar la membrana que es externa de la célula, la membrana plasmática, trasladarla al interior y ponerla en contacto esa membrana, que es la que recibe el estímulo, ponerla en contacto con cada una de estas miofibrillas. Bien, entonces, acompañando a ese túbulo T, que es de membrana plasmática, va a estar de ambos lados un sistema de cisternas aplanadas del retículo endoplasmático liso. ¿Por qué es muy importante? Porque la señal llega acá, ¿sí? O sea, llega a la superficie de la célula y se transmite al interior por ese túbulo T. Ese túbulo T, a su vez, a las dos cisternas que tiene al lado, le da la señal para que esas cisternas liberen el calcio. Entonces, si ustedes ven, es como una red muy anatomosada, ¿bien?, de estructuras, de túbulos T y de cisternas del retículo endoplasmático. Eso va a permitir que el calcio se pueda liberar en todo el interior de la fibra y le diga a todas las miofibrillas que se contraigan. ¿Sí? Esto se conoce como tríada. El componente de un túbulo T con estas dos cisternas aplanadas, presten atención como esta disposición, porque por ejemplo en el estriado cardíaco no se dan las tríadas, se dan díadas. No tenemos dos cisternas aplanadas rodeando un túbulo T. Entonces tríada pues son tres componentes, una cisterna de un lado, una cisterna de otro lado y en el medio un túbulo T, que es este. ¿Sí? Entonces ustedes están viendo cómo el retículo endoplasmático, que está acá en azul, está ramificado y forma estos sacos aplanados, estas cisternas aplanadas rodeando un túbulo T, de un lado y del otro. Entonces esto es una tríada. Bien, es muy importante, les decía, para transmitir esa señal. ¿Ven? Porque el retículo endoplasmático está rodeando a cada miofibrilla. Entonces esta miofibrilla va a recibir la señal al mismo momento que esta, y que esta, la señal que viene de afuera y que le está diciendo a esta fibra muscular, a esta célula, que se contraiga. De esta manera se logra que sea todo al unísono. Si esto fuera a nivel de superficie, el calcio difundiría, llegaría primero a las que están más cerca de la superficie y después a las más internas. Entonces se contraerían primero estas de afuera y después estas de adentro. Y eso no serviría, no sería útil. Bien, acá lo vamos a ver entonces en más detalle cómo se da el proceso de contracción. Nosotros tenemos una placa motora, que es el lugar donde se va a producir justamente el estímulo nervioso, que en este caso lo está haciendo por medio de una sinapsis, con la liberación, como nosotros hemos visto, de acetilcolina. ¿Sí? La célula muscular va a tener una unión neuromuscular, o sea, tiene terminación nerviosa y tiene una célula muscular. Entonces, esta célula muscular tiene receptores para estos neurotransmisores. Esos receptores, ¿qué van a hacer? El impulso se inicia acá y se va a transmitir, se va a propagar a través de todo el sarcolema, desde el sarcolema a través de este retículo endoplasmático que está acá, formando la tríada, ¿sí? Entonces, a nivel de superficie hemos dicho que se produce el estímulo, como la membrana, esa superficie de la célula, se invagina en el túbulo T, ese impulso puede ingresar a la célula y va a transmitir a ambos lados del retículo endoplasmático, ¿sí? Acuérdense que está la tríada, la señal. Entonces, el retículo endoplasmático de este lado y el retículo endoplasmático de este lado, al recibir esa señal, ese impulso nervioso, lo que va a hacer es justamente liberar calcio, que es lo que sabe hacer. El calcio va a hacer lo que yo les contaba antes. El calcio se va a unir a la troponina, que es esta que está acá de celeste, va a cambiar su conformación, va a mover a la tropomiosina, que está en color verde, y eso va a permitir que la cabeza de miosina que están acá puedan entrar en contacto con la actina, que son las de color rojo, estas actinas que son como pelotitas, ¿sí? Entonces, una vez que la miosina se puede poner en contacto con la actina, justamente va a poder usar la lactina como cofactor, va a poder hidrolizar el ATP y va a producir un cambio de conformación que en realidad no se da a nivel del tallo, sino acá, entre el cuello y la cabeza. Ven que tiene una inclinación y por efecto del ATP, acá tienen esta inclinación, por efecto de la hidrólisis del ATP, que da ADP y fósforo y fosfato inorgánico, fósforo inorgánico, esa molécula de miosina, esa cabeza, se va a inclinar. Y como estaba unida a la actina, porque acuérdense que se ha unido porque es el cofactor, cuando esto se incline, va a arrastrar a la actina y la va a impulsar a toda la actina. Entonces, repitiendo este ciclo, bueno, cuando la impulse,
se va a volver a soltar, ¿sí? El calcio se supone que se elimina del medio, entonces cuando vuelva a llegar calcio se va a producir lo mismo y eso va a hacer que se vuelva a desplazar la actina, sea arrastrada, digamos, por las moléculas de miosina, y ese ciclo es el de contracción-relajación, ¿sí? El hecho de que esto impulse para allá, ustedes imagínense que esto está formando parte de una estructura mucho más compleja que es esto, o sea que si todos trabajan, por eso es importante que trabajen al unísono. Si todas las moléculas de miosina traccionan de todas las moléculas de actina, en definitiva lo que hacen es cambiar la longitud del sarcómero y al acortarlo al sarcómero se produce la contracción de la fibra muscular. Bien, se retira el calcio, esa fibra muscular se relaja, si hay otro estímulo se vuelve a liberar el calcio y se produce de vuelta la contracción. Entonces, ¿ven? El ATP unido a las cabezas de miosina, al actuar la actina como cofactor, se descompone en ADP y en fosfato inorgánico. Y ahí está. Y en fósforo inorgánico. Esto provoca una deformación de la miosina. Ven que la miosina era así, ahora por efecto del ATP se deforma, como está unida a la actina, tracciona la actina para allá. Es como que la impulsa, la arrastra. ¿Sí? Acá hay algo importante que me gustaría que ustedes averigüen, que tiene que ver con el rigor mortis o el rigor cadavérico. ¿Qué tiene que ver o cómo se puede explicar el rigor mortis con esta teoría que estamos explicando ahora? Bien, es muy importante. Entonces, ven que todas las cabecitas de actina de miosina están como dirigidas hacia el mismo lugar. Bueno, si todas se pegan a la actina y cambian de conformación, lo van a hacer en el mismo sentido y van a impulsar a la actina en el mismo sentido. Entonces, en estado relajado van a estar así, y si ustedes se fijan en estado contraído, ¿qué ha pasado? Como todas traccionan, como estas miosinas traccionan a la actina, tienden a mandarla hacia la línea M, hacia la línea media. Entonces, esta actina tiende hacia la línea media y esta otra actinas, estas moléculas de actinas o de filamentos delgados tienden a la línea media. Se acercan, se solapan, entonces si ustedes se fijan, el sarcómero que tiene esta longitud, cuando la célula se contrae, el sarcómero es más cortito. Entonces, como nosotros hemos dicho que las miofibrillas son una sumatoria de varios sarcómeros juntos, si todos los sarcómeros se acortan, toda la fibra muscular se acorta, y eso es lo que provoca la contracción muscular. Bueno, yo les decía, la imagen que había puesto al comienzo es esto, es una unión neuromuscular. ¿Sí? Antes que termine un músculo esquelético, cada axón, ¿sí? Motor agrupado en el nervio forma muchas ramas. O sea, antes que el axón, cuando está por llegar al músculo, esa terminación nerviosa se ramifica. ¿Ven? Entonces, ese mismo nervio está como inervando distintas fibras musculares, distintas células. Eso va a permitir que, de acuerdo a la señal que nosotros mandemos por este nervio, reclutemos o solo esta fibra muscular, esta fibra muscular, y si hay otra terminación nerviosa con otros músculos, si nosotros estimulamos los dos nervios, vamos a reclutar más fibras musculares. Entonces, cada fibra muscular se contrae o se relaja cuando es estimulada, pero la cantidad de fibras musculares que vamos a usar va a depender del estímulo nervioso que recibamos. ¿Sí? Acá estamos viendo entonces esto que ven acá como más marroncito es lo que se conoce como placas terminales motoras o unión neuromuscular, ¿sí? O placa motora terminal, ¿sí? Entonces esta es una unión neuromuscular, componente nervioso y un componente muscular. Acá estamos viendo, por ejemplo, el microscopio electrónico de barrido, estamos viendo cómo termina un axón, cómo se ramifica. Acá estamos viendo el recubrimiento incluso de la vaina de mielina, cómo se ramifica y cómo se apoyan las fibras musculares. Estas son fibras musculares separadas. ¿Ven? Entonces, una misma terminación nerviosa está como inervando distintas fibras musculares. Bueno, acá estamos viendo ya en este esquema una porción de justamente de la unión esta neuromuscular, donde se ven las vesículas sinápticas, donde se ve el espacio sináptico, la hendidura sináptica, y ustedes fíjense, la región del sarcolema, de la membrana plasmática, tiene como unos pliegues, ¿sí? Está muy plegada porque de esa manera aumenta
el número de receptores, o sea, aumenta la superficie y eso le da lugar a que tenga más receptores y pueda recibir mejor la señal que está llegando de la terminación nerviosa. Si ustedes, bueno, un poco para que también se den cuenta que en esto, justamente en este sarcolema, se van a producir las invaginaciones para dar lugar a los túbulos T, ¿sí? Y después, bueno, esos túbulos T, acompañados de la cisterna del retículo endoplasmático, van a dar lugar a las tríadas. A ver, pasemos ahora al otro músculo estriado, que es el cardíaco. Las fibras consisten en células que se unen en regiones que se interdigitan, o sea, que entran en contactos, ¿sí? Y esas uniones entre las distintas células se conocen como discos intercalados. Eso es lo que caracteriza al tejido, hemos dicho, cardíaco. También es muy importante estos discos intercalados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que esas células que van a formar el tejido del corazón tengan cierta fuerza, o sea, estén unidos para que todo el ventrículo, por ejemplo, sea estamos pensando en un ventrículo, supónganse el ventrículo izquierdo, que es el que va a bombear la sangre a todo el cuerpo. Es una estructura muscular que tiene que ser flexible, o sea, se puede contraer, puede cambiar su volumen, pero sus células tienen que estar bien unidas para que sea resistente, porque la fuerza que tiene que hacer para impulsar la sangre a todo el corazón es muy grande. Entonces, tienen que estar unidas para tener resistencia, pero a la vez tienen que estar comunicadas, porque también no tiene sentido que una de las células del ventrículo se contraiga, la otra se relaje. No se va a lograr ese efecto de bomba que tiene cada cavidad del corazón, sino que tiene que ser rítmica y tiene que haber una cierta sincronía entre las células que conforman cada cavidad. Bien, estamos hablando de cada cavidad, porque ustedes saben de la sístole y la diástole, bueno, eso no vamos a entrar en detalle, pero cada cavidad del corazón tiene que formar como unísono, ¿sí? O sea, tiene que estar sincronizada. Entonces, esa unión, esos discos intercalados, esa estructura está permitiendo justamente esas dos cosas. Si ustedes se fijan, van a ver que en ese disco intercalado, que tiene una forma como de escalón, o sea, como un escalón, es porque tiene una porción que es vertical y una porción que es longitudinal, o longitudinal porque va con el eje de la fibra, o también puede ser paralela al eje de la célula, y esta que es vertical o transversal. Entonces vamos a ver que estas regiones, justamente las regiones transversales del disco intercalar, tienen abundante desmosomas, ¿sí? Estas. Los desmosomas, bueno, desmosomas y otras uniones adherentes, ¿sí? ¿Qué van a permitir? Justamente van a permitir la adhesión firme, lo que necesitamos para generar una estructura que sea resistente. Pero si ustedes prestan atención a la parte del escalón, la parte horizontal del escalón, o la que es paralela al eje longitudinal de la célula, van a ver que tienen las uniones gap, uniones comunicantes. Entonces, eso va a permitir comunicar las células, pasar moléculas mensajeras que permitan que cuando una célula se contraiga le pase el mensaje a la otra diciéndole también te tenés que contraer, y eso funciona como unísono. Entonces están firmemente unidas por los desmosomas y uniones adherentes que están en este componente vertical del escalón, y comunicadas por las uniones comunicantes o gap o las uniones nexo que están en este componente horizontal del escalón. ¿Se entiende? O sea, esto sería una fibra muscular cardíaca hasta acá. Entre dos discos intercalados están las fibras musculares. Acá no se ha dibujado la siguiente, pero si estuviera la siguiente, ¿sí? Estaría formando este escalón en esta unión. Esa célula que se agregue acá, que se ensamble con esta, va a tener también uniones gap en la porción horizontal del escalón y uniones adherentes en la porción vertical. Y así se relacionan. Hemos visto que las fibras musculares, las células del músculo esquelético cardíaco, se ramifica. Esa es otra particularidad. Entonces, los discos intercalares son las que ustedes te van a permitir reconocer estas fibras musculares estriadas cardíacas. O sea, primero se fijan, ¿tienen estrías? Sí, tienen estrías. No es un citoplasma homogéneo. Los núcleos, bien, los núcleos son más bien centrales, bien, pero además eso capaz que no sea suficiente para decir que es un músculo esquelético
o sea, las estrías decimos que un músculo esquelético es un músculo estriado, pero ahora la disposición de los núcleos tendría que permitir a nosotros diferenciar entre un esquelético o un cardíaco. En realidad lo más fácil, lo que va a permitir es el disco intercalado. ¿Sí? La presencia de disco intercalado tiene estría, tiene disco intercalado, que son estos, entonces estamos hablando de un estriado cardíaco. Bien, si ustedes se fijan, acá tenemos mitocondrias. Bien, tenemos por ejemplo los desmosomas, estos son desmosomas que están firmemente unidos, ¿sí? Y forman esa fascia adherens que une a las células de una manera muy fuerte. Bien. Bueno, y las mitocondrias que son también abundantes, porque eso le da la energía que necesita el músculo para contraerse. Bueno, esto está teñido con hematoxina y eosina y con aumento de 200 por. Esto está con un aumento de 31 veces. Acá, por ejemplo, pueden ver las ramificaciones, ¿ven? Esta es una ramificación, acá hay otra ramificación, otra ramificación, otra ramificación. Están viendo los discos intercalares Z, ¿ven? Perfecto, se ven. Y aquí hay algo interesante que yo quiero que ustedes presten atención. También tienen un túbulo T, o sea que necesitamos transmitirle a las miofibrillas que forman cada fibra muscular del músculo cardíaco que se enteren cuando llegue el estímulo, ¿sí? Pero no van a formar tríadas, van a formar díadas. ¿Por qué? Porque no hay un sistema un sistema de cisternas aplanados, de sacos aplanados del retículo endoplasmático tan homogéneo a ambos lados del túbulo T como se veía en el músculo esquelético estriado. Acá van a ver que por porciones de ese túbulo T van a encontrar cisternas, ¿sí? ¿Sí? Como que se apoya el retículo endoplasmático en ese túbulo T. Pero de este lado hay una cisterna, está el túbulo T, pero de este lado no hay cisterna. Entonces, de este lo mismo. Hay una cisterna, el túbulo T, pero de este lado no hay cisterna. Si hubiera una cisterna, tendríamos que hablar de tríada. Como solamente hay dos componentes, o sea, el túbulo T y esta cisterna de este lado, hablamos de díada. ¿Sí? Acá está la tríada. Túbulo T y dos cisternas, uno a cada lado del túbulo T. Como en el músculo esquelético, en el músculo estriado cardíaco, solamente hay túbulo T y una cisterna, ¿sí? Aplanada, que acompaña por porciones ese túbulo T, esa composición se llama díada. Bien, no se puede hablar de tríadas. Esa es otra importancia, otra diferencia entre el músculo estriado esquelético y el cardíaco. El músculo liso, ¿sí? Nosotros acá estamos viendo una sección de músculo liso de la vejiga, en donde vamos a ver haces que están entrelazados, ¿sí? Donde van a ver que hay transversales. ¿Por qué digo que es transversales? Porque es como que son circulitos, ¿ven? Y longitudinales, porque acá están dispuestos de manera longitudinal las fibras musculares. Entonces, no ven estrías, es un tejido homogéneo, ¿bien? Acá ven un esquema de una célula en donde sí hay estructuras que son importantes, que son los cuerpos densos, ¿sí? Además, las células musculares, las células del músculo liso, presentan depresiones que se conocen como caviolas y que de alguna manera recuerdan a vesícula de pinocitosis. Son ellas las que contienen el calcio que se va a usar para la contracción. Entonces, hay otra diferencia con el músculo esquelético, ¿sí? el estriado. Acá sí tenemos que decir que en realidad el mecanismo de contracción depende, ¿sí? Al igual que en el estriado, del deslizamiento de filamentos, ¿sí? Depende del deslizamiento de filamentos. Solo que el fundamento o la forma en que se realiza esa contracción es diferente. Acá no hay sarcómeros, porque justamente el sarcómero es lo que permitía denotar las estrías. O sea, acá no hay sarcómero, la disposición de las miofibrillas es distinto. Tampoco hay troponina, ¿sí? Sí hay miosina y hay tropomiosina, pero no hay sarcómero ni hay troponina. O sea que nos está diciendo que aquí la manera de contraerse es totalmente distinta. Bueno, acá por ejemplo estamos viendo el colon humano. Vamos a ver que a lo largo del tubo digestivo, la capa muscular, o sea, la pared del tubo digestivo tiene una mucosa, un tejido conectivo propio de la mucosa. Van a ver que tiene también un tejido muscular, o sea, esa mucosa tiene el epitelio
tiene la lámina propia, que es el tejido conectivo en el que se apoya el epitelio, y tiene una capa muscular de la mucosa, ¿sí? Eso es músculo liso. Pero a su vez, otra capa, después de esa mucosa, que está formada como le acabo de decir, va a tener justamente un tejido muscular, una capa muscular, en donde va a tener una capa que va a ser circular y otra que va a ser longitudinal. O sea, las fibras musculares lisas se van a disponer de manera paralela al eje del órgano, del tubo digestivo, y otra de manera transversal. Y eso es lo que va a permitir el peristaltismo. Bien, y por fuera de esa capa muscular vamos a tener el tejido conectivo, que va a depender, bueno, que sea una serosa o que sea un tejido conectivo. Ya lo vamos a ver en detalle después cuando veamos un tubo digestivo, que va a depender si el órgano es intraperitoneal o no, o retroperitoneal. Bien, entonces, esa capa muscular del colon, por ejemplo, vamos a tener una porción que es longitudinal, porque sus fibras corren de la misma manera que el tubo, y vamos a ver después las transversales, que son estas que están así como circulitos. O sea, si nosotros estiramos la pared del tubo digestivo, vamos a ver que las longitudinales corren en la misma dirección y las transversales, las circulares, son como que están abrazándolo al tubo, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte transversal, cortamos y vemos el tubo, ahora vamos a ver que las longitudinales se ven como circulitos y las circulares se ven como líneas, ¿sí? Si nosotros cortamos el tubo, acá lo que hemos hecho es estirar la pared del tubo. Entonces, dependiendo de cómo esté el corte, por eso es muy importante cuando ustedes están por hacer el corte, están armando el taco, cómo ubican su tejido. Bien, entonces la contracción del músculo liso se inicia por una gran variedad de impulsos, que pueden ser impulsos mecánicos, impulsos eléctricos, impulsos químicos, ¿sí? El modelo propuesto para la contracción básicamente es este que vamos a ver ahora. Los haces de miofilamento que contienen los filamentos finos, que están acá, que es principalmente de actina, y los filamentos gruesos, que son los de miosina, se adhieren a los cuerpos densos. ¿Se acuerdan de esos cuerpos densos? Son esas estructuras densas, electrodensas, que están a lo largo de toda la célula muscular. Entonces, estos filamentos de actina y miosina están de alguna manera relacionados, como veíamos en el sarcómero, ¿sí? Aunque no tiene todos los componentes, pero la disposición es parecida, ¿ven? No tiene troponina, por ejemplo, pero esta agrupación, esta disposición de estos filamentos se van a unir a los cuerpos densos, ¿sí? Que lo hacen principalmente por una molécula de alfa-actinina y por filamentos intermedios, que, bueno, donde hay desmina, bimentina, ¿bien? Entonces, esas estructuras, si ustedes se fijan, se adhieren entonces a los cuerpos densos. Estos cuerpos densos, a su vez, se adhieren al sarcolema, por lo cual se dice que son como análogos a los discos Z. ¿Se acuerdan que en los discos Z era donde se unían la actina y donde se unían la miosina a través de la titina? Entonces, aquí estos cuerpos densos son los que se van a adherir al sarcolema. Dado que los haces de filamentos contráctiles tienen orientación oblicua, ¿sí? O sea que van a ver que no todos van a estar paralelos al eje como se veía en la célula muscular estriada, bien, estos están de manera oblicua, o sea como que el rearreglo es mucho más heterogéneo, no es tan ordenado, hace que la contracción, como están en distintas direcciones, la contracción produzca esto en la célula, ¿sí? Una célula que, imagínense, están todas agarradas en distintos lugares, se contraen todos, entonces se hace como un tirabuzón, ¿sí? La célula no es que se contraiga, reduzca su longitud, sino que cambia su forma. Y eso también es otra característica del músculo liso, ¿sí? Vamos a ver acá, la célula muscular justamente, decíamos que tiene esas caviolas que están recubiertos de calcio. Cuando reciben el estímulo, se libera el calcio de esas caviolas y ese calcio se va a unir al complejo se va a unir a la calmodulina. La calmodulina puede unir hasta 4 moléculas de calcio. Entonces, esa calmodulina se une a la cadena liviana de la miosina, que tiene capacidad quinasa, ¿sí? O sea que puede fosforilar unas cadenas regulatorias de la miosina,
¿bien? Se fosforila, y una vez que se fosforila, esa miosina cambia de conformación y se activa el sitio de fijación de la actina. O sea que acá estamos de vuelta en algo parecido a lo que veíamos antes. Entonces, solo que el calcio no lo toma la troponina, porque la troponina no está, sino que lo toma la calmodulina, y la calmodulina lo que hace es activar a la quinasa de las cadenas livianas de miosina, ¿sí? O cadenas ligeras. Entonces esta quinasa se activa por la calmodulina que ha unido el calcio, y al activarla hace que justamente las cadenas reguladoras de la miosina, que tienen la capacidad de fosforilar, ¿sí? De hidrolizar el ATP, lo que hacen, de hidrolizar el ATP, no de fosforilar, de hidrolizar el ATP, lo que hace es, bueno, cambiar la conformación cuando se une a la actina, o sea, cambia la conformación, se une, se une a la actina, hidroliza el ATP, cambia la conformación y eso produce la contracción del músculo, ¿sí? Entonces, volvamos para que quede claro. El calcio se libera por el estímulo que llega a la célula. Se une a la calmodulina. Esta se une a una quinasa de la cadena liviana de miosina. O sea, una quinasa lo que hace, como toda quinasa, es fosforilar. Esta fosforila esa cadena liviana. Una vez fosforilada, la miosina cambia de conformación y eso hace que se exponga el sitio de unión actina. Cuando se une a la actina, permite que la actina pueda actuar como cofactor y en presencia del ATP la cabeza de miosina se flexiona. Y eso cambia la conformación de la miosina y produce la contracción de la célula. Entonces, veamos. Acá tenemos otra diapositiva donde se ven las caviolas, donde se ven, por ejemplo, bueno, el núcleo de la célula, los cuerpos densos. Ven que los cuerpos densos están formando como una red de los filamentos que se unen, van de cuerpo denso a cuerpo denso y forman como un entramado, una malla, que no está solamente a nivel de superficie, está a nivel de todo el citoplasma de la célula. Entonces no se ven estrías porque la maquinaria de contracción, las miofibrillas, no están ordenadas, no están arregladas en sarcómeros. Acá están ubicadas de manera oblicua, más bien dispersa por toda la célula. Entonces eso da el aspecto liso de la célula de músculo liso. Pero prácticamente la contracción depende del calcio, se da entre la miosina y la actina, o sea, hay muchos componentes que son muy parecidos. Como para redondear, esto está en inglés, pero como buen ejercicio, de paso practican el inglés que lo van a necesitar en otras asignaturas también. Tienen un cuadro que sería muy importante que ustedes lo hagan para estudiar, ¿sí? Que tengan muy clarita muy claras las diferencias entre músculo esquelético estriado, o sea, estriado esquelético, estriado cardíaco y el músculo liso. Tienen que considerar cómo son esas fibras, qué forma tienen estrías o no, dónde se ubica el núcleo, cuántos núcleos tiene, cómo el sistema de túbulos T, qué características estructurales tienen en particular, cómo el mecanismo de contracción en cada una de ellas, en qué órganos se encuentra cada tipo de tejido muscular. Y bueno, con ese cuadro así de completo ustedes estarían de alguna manera teniendo un buen resumen de todo el tejido muscular. Es lo mínimo que deberían conocer. Como siempre insisto, ustedes recurran al material que se les ha dado en práctico y recurran también a la bibliografía. Es muy importante que armen sus propios apuntes, incluso que usen en sus apuntes esquemas y esquemas que lo pinten con lápices de colores, ¿sí? Puede sonar como que uno retrocede a la primaria y al jardín de infantes para jugar un poco con los colores, pero sepan que histología se trabaja mucho con imágenes y es muy importante muchas veces el uso de colores para distinguir distintas estructuras. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con la clase de tejido muscular. Nos encontramos en la próxima. Que sigan bien.